Sigo. Entonces, decía que un poco el proceso que desencadena la organización del Virreinato del Río de la Plata es que la corona cambia el eje de su mirada sobre el territorio colonial del Pacífico al Atlántico. ¿Sí? Bien, entonces voy a cambiar aquí. Entonces yo decía que para Lynch es importante 1776, el otro momento importante es 1808 y el proceso que empieza en España con la invasión francesa y sobre todo con la formación de las juntas de gobierno, ¿sí? Que en América se va a empezar a intentar imitar ese proceso y tanto en La Paz como en Caracas y en otros lugares donde se intentó y fracasó el proceso juntista, ese proceso rápidamente va a poner de manifiesto diferencias al interior de los sectores privilegiados, de los sectores blancos, poderosos, de cada una de esas ciudades. En Buenos Aires un poco también va a pasar eso, ¿sí? Pero la dinámica va a ser otra, ¿sí? Y va a tener que ver, en buena medida, con esto que venimos diciendo de la ciudad puerto y de la actividad comercial y de cuánto había crecido eso aún antes de la formación del virreinato. ¿Sí? Bien, entonces, es importante ese elemento, el elemento del movimiento juntista, es importante también otro factor que probablemente sea diferente y que tiene mucho que ver con por qué el movimiento revolucionario en Buenos Aires tuvo éxito y en otras ciudades americanas donde se intentó fracasó, que es el hecho de la reconquista primero y la defensa después de las tropas inglesas de la ciudad de Buenos Aires, que en 1806 los ingleses efectivamente hayan tomado el fuerte porteño, ¿sí? Y los porteños se hayan organizado en Montevideo, además, también ahí la cuestión más global tiene que ver, se hayan organizado para recuperar la ciudad primero y después para defenderlo ante un nuevo intento de invasión, es importante para entender qué cambió en justamente los sectores blancos, los sectores privilegiados de Buenos Aires, a diferencia del resto de las ciudades donde se habían intentado juntas de gobierno y habían fracasado, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, algunos, y de hecho Lynch también menciona esto de la liberación, ¿sí? El hecho de que se haya terminado con el monopolio español, abrió nuevas perspectivas e hizo ver que entonces la transformación podía convenirle aún a los más conservadores políticamente, ¿sí? También es importante el hecho de que había aquí un núcleo jacobino, ¿sí? Es decir, un núcleo de revolucionarios que realmente querían que ese proceso tuviera como consecuencia la independencia del territorio. Castelli, Moreno, Monteagudo, Belgrano. Ahí sobre Belgrano me gustaría decir, porque se está debatiendo un poco en algunos medios, esto de el proyecto monárquico carlotista de Belgrano, ¿sí? De invitar a Carlota, la emperatriz que había escapado de Portugal ante la invasión francesa, había escapado a Río de Janeiro, y desde allí, el único caso en el que los emperadores gobernaban desde la colonia, la propia colonia, porque la metrópoli estaba invadida, ¿no? Bueno, el proyecto carlotista de Belgrano y de otros, ¿sí? De invitar a que
Carlota, por ser también de la familia de los Borbones, asumiera el trono como regente en Buenos Aires, como reemplazo de Fernando, al estar Fernando preso. Primero, es un proyecto que Belgrano tiene entre 1808 y 1810, o sea, cuando cae España en manos de Francia, pero todavía no hay miras de organizar en Buenos Aires un gobierno propio. O sea, que no es que a Belgrano le interesa que Carlota gobierne desde Buenos Aires el virreinato del Río de la Plata porque no quiere la independencia. Es lo que él está buscando como alternativa. Que Belgrano era monárquico, sí, era un fisiócrata, o sea que creía que el principal desarrollo de los estados debía ser la actividad agrícola ganadera. No era un republicano en el sentido francés, en el sentido de la Revolución Francesa, como no eran muchos, aún los extremadamente revolucionarios, probablemente solo Castelli y Moreno. De hecho, en 1816, en el Congreso de Tucumán, Belgrano va a proponer una monarquía constitucional en manos de un descendiente del Imperio Inca. O sea que no es que es un monárquico conservador, ¿sí? Reaccionario ante la independencia. Va encontrando, cree que la monarquía parlamentaria es una alternativa, ¿sí? Y sobre todo esto, va encontrando, él es sobre todo un ilustrado, lo que él quiere es modernizar el territorio, ¿sí? Y cree que la alternativa de Carlota entre 1808 y 1810 y otras alternativas posteriores son una opción para este territorio. Pero lo que decía es, muy probablemente, una de las causas fundamentales para explicar por qué la revolución en Buenos Aires no solo sobrevivió, sino que se exportó su proyecto al resto del territorio de lo que hoy es Argentina y finalmente impulsó los movimientos revolucionarios que habían sido frustrados en el resto de América. El propio Bolívar, ¿sí?, en Caracas había visto frustrado su proyecto y gracias al impulso revolucionario de Buenos Aires logra después volver a darle impulso. Entonces muy probablemente este núcleo de jacobinos, de revolucionarios, es una de las razones que explica el porqué del avance revolucionario en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, entonces lo que a mí me interesaba era ver un poquito qué había pasado después. Ya vimos la previa a la Revolución de Mayo, ¿sí? A que se desate el proceso revolucionario en América del Sur. Estamos trabajando con América del Sur, no estamos trabajando con algo que vamos a trabajar después, que Lynch trabaja un montón, que es con qué pasa en México, porque finalmente en México el proceso desencadenado, toda esa reacción que genera las reformas borbónicas, no van a dar lugar a una reacción como pasó en América del Sur con la reacción de Tupac Amaru y la rebelión, digamos, contra el imperio, sino que en México va a dar lugar a respuestas más conservadoras y eso va a ser un poco también que el proceso revolucionario en México se atrase 10 años con respecto a América del Sur, ¿sí? Entonces, vamos a volver a hacer foco en el comienzo de la revolución, como yo les decía, no las que fracasaron, sino la de Buenos Aires, ¿sí? Que justo en el mapa no se llega a ver, pero se ve el mapa o me veo yo. Es más importante el mapa. Entonces, decía, ¿qué pasa con ese movimiento juntista? Que tiene éxito el 25 de mayo de 1810 en presionar al virrey Cisneros para que deje la junta que había armado después del Cabildo Abierto, abandone completamente el gobierno y se
forme una junta formada por criollos o por peninsulares, pero aliados a la causa criolla. Aquí también hay otro tema, el tema del debate criollos peninsulares, ¿sí? Que también contribuyó a que la revolución tenga éxito. En realidad ese mismo problema o parecido apareció en Caracas, y en Caracas resultó al revés. Los peninsulares se terminaron imponiendo sobre el impulso de los criollos, que siempre estaban entre los privilegiados, pero un paso más atrás que los europeos. Entonces, 1825 de mayo, finalmente se logra una junta propia, junta que, como ustedes se acordarán desde la primaria, enseguida muestra la fisura entre un proyecto más conservador, más moderado, que es el proyecto de los saavedristas, y un proyecto más revolucionario, el proyecto de los jacobinos, que es el de Moreno, Castelli, Belgrano, Vieites, Monteagudo, ¿sí? Rodríguez Peña. Entonces, todas las calles. Entonces, un poco ahí en ese debate aparecen dos debates que yo ya mencioné antes, el tema de peninsulares y criollos y el tema de que aquellos que políticamente eran conservadores, pero que lo que querían eran reformas económicas, especialmente el libre cambio, ¿no? Ahí podría estar Saavedra, ¿no? Esto de, bueno, hacer reformas, modernizar en algún sentido y sobre todo habilitar el libre cambio, que era algo que a él como comerciante le interesaba, pero no hacer reformas políticas profundas. En cambio, el resto estaba con la causa revolucionaria, especialmente Moreno, cuyo plan de operaciones, que también hay mucho debate acerca de si lo escribió o no lo escribió, no es tan importante si lo escribió o no, sino que se transformó en su vocero y que lo impuso como plan de gobierno durante los primeros meses de la primera junta, y que fue un plan de gobierno radical al punto tal que incluyó el fusilamiento de Liniers, que había sido quien había ocupado por un tiempo el cargo de virrey después de las invasiones inglesas, y que rápidamente le había parecido al núcleo jacobino un posible problema, en tanto francés, ¿sí? Francia había invadido España, etc. Y entonces lo neutraliza no por la vía política, sino por el fusilamiento, lo que muestra la radicalización de, por lo menos en los primeros meses, de la Junta de Gobierno, convencidos de que había que llevar el modelo, la revolución al resto del territorio, ¿sí? Y eso implicaba la guerra. Ahí también la radicalización tiene que ver con eso, ¿sí? Así se llega hasta diciembre de 1810, esto es mayo, y acá aparece la Junta Grande. La Junta Grande es el sumarle a la primera junta representantes de las diferentes provincias. A esa altura ya habían enviado a Moreno al exterior a negociar, especialmente con el gobierno inglés, la posibilidad de que reconozca a un gobierno propio si se efectivizaba la independencia. Bueno, Moreno muere en ese viaje, pero más allá de eso ya la disputa entre saavedristas y morenistas ya se habían impuesto. Los saavedristas habían moderado el tono radical de la revolución, y la entrada de los diputados provinciales lo termina de moderar, ¿sí? En realidad es una cosa compleja, porque por un lado hace que la revolución se lleve al resto del territorio, porque hasta ese momento era un suceso porteño, y al mismo tiempo se modere las decisiones políticas de esa revolución, ¿sí? Bien, entonces, ahí, entre 1810, ¿sí? La Junta Grande va a gobernar
todo el año 11, ¿sí? Y parte del 12. En ese momento el eje va a ser la guerra. Nosotros decimos que la guerra por la independencia tiene 2 periodos. Aquí, en este territorio, ¿sí? En lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Vamos a intentar ver hoy ese primer bloque, ¿sí? Tiene 2 periodos, el 1810-1815, que es el periodo mientras España estaba invadida por Francia y por lo tanto no podía dedicarle demasiado interés al problema americano. Entonces, quienes estaban a cargo de la guerra eran los europeos que habían quedado aquí, ¿sí? Y que desde aquí reaccionaban contra la revolución, contra los que querían la independencia. Después de 1815, cuando España se libera de Italia, de Francia, empieza a enviar tropas, ¿sí? Empieza a intentar sofocar el proceso revolucionario, pero un poco el proceso revolucionario ya está desencadenado y si bien van a ser otros 5 años esa etapa, que ya la vamos a ver después, es un juego más de equilibrio, ¿sí? Entonces decía que lo importante entre el 11, siempre la guerra va a estar ahí, va a ser el contexto, siempre, durante los 10 años, de 1810 a 1820, pero acá es como que la revolución está llevando su proyecto al resto del territorio y entonces el foco está en la guerra, ¿sí? Hay 3 focos que son importantes en este momento, ¿sí? Y una serie de personajes que vamos a intentar tener en cuenta. Paraguay, la banda oriental, actual Uruguay, y el Alto Perú, ¿sí? Ahí están los 3 focos realistas. Este va a ser el que más va a persistir y el gran problema, ¿sí? La banda oriental tenemos un personaje fundamental, que ya lo conocen, ¿sí? José Gervasio Artigas. Su triunfo en la Batalla de las Piedras un poco le permite a Buenos Aires sobrevivir. Es fundamental porque es muy temprano, es en 1811, y le da aire a la revolución para continuar. De hecho, Artigas, el virrey Elío, asume el virreinato, cambiando como sede del virreinato, como capital, a Montevideo, ¿sí? Y Artigas neutraliza ese foco, sitia Montevideo 2 veces, ¿sí? Y va a procurar mantener ahí neutralizado ese territorio, pero va a sufrir también el embiste de los portugueses desde esta zona, ¿sí? Así que ahí hay un personaje muy importante para la subsistencia de la revolución, que es Artigas. En el norte es importante, sí, la batalla de Huaki. Ahí, hacia el ejército del norte, en Paraguay, va a ir primero como comandante del ejército Belgrano, al ejército del norte va a ir Castelli y después Belgrano va a reemplazar a Castelli como jefe del ejército del norte, ¿sí? Huaki es importante porque es un triunfo temprano también que permite, un poco por el shock, ahí no sofocar, porque ese foco en el Alto Perú no se va a sofocar hasta que no llegue San Martín, pero sí contener el embiste. En Paraguay, Belgrano fracasa en términos militares, ¿sí?
pero su puesta en contacto político con la élite de Asunción hace que la élite de Asunción genere su propia revolución, y para 1811 Paraguay va a ser un territorio independiente de España, del Reino de España y del resto del territorio del Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Muy importante. Entonces, en el 13... En el 13 lo que tenemos es la convocatoria a una asamblea, ¿sí? Con diputados de todas las provincias que pretendía tener una constitución, organizar un proyecto constitucional y por lo tanto partir de la declaración de la independencia. Tal cosa no sucede y en buena medida tiene que ver con este personaje que va a ser fundamental, por lo menos hasta esta fecha. En realidad va a ser fundamental hasta 1820, hasta el final de la Guerra de la Independencia, en donde también va a ser derrotado su propio proyecto político. ¿Por qué? Porque Artigas, los diputados de la banda oriental van a ser elegidos 2 diputados, ¿sí? Por la provincia, por 2 cabildos, se elegían diputados por cabildo, ¿sí? El cabildo era la autoridad de una ciudad importante, una ciudad con determinada cantidad de habitantes, ¿sí? Así como ahora los diputados también se eligen según la cantidad de habitantes de una provincia. Bueno, en ese momento era por cabildo y al fin y al cabo el cabildo también dependía de la población de esa ciudad. Uruguay tenía 6 cabildos, 2 van a elegir diputados antes de que Artigas convoque a un congreso propio de los habitantes de la banda oriental en Tres Cruces. En Tres Cruces se van a elegir 6 diputados, ¿sí? Y lo que va a pasar es que a esa asamblea del año 13 solo van a poder ir los 2 primeros que se habían elegido a instancias de Rondó, que era un general que había ido un poco a colaborar con Artigas, pero sobre todo a neutralizar el impulso revolucionario y federal de Artigas, que rápidamente tiene en la cabeza el proyecto de hacer una confederación en este territorio, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar con los diputados de la banda oriental, van a ir esos 2 elegidos a instancias de Rondó, que son más conservadores. Los de Tres Cruces van a ir, no los van a dejar participar, pero iban con una misiva del propio Artigas, que era que lo que no iban a permitir era que se organizara una forma de gobierno en la que Buenos Aires tuviera el poder central. O sea que ahí ya se empieza a ver el problema fundamental del que vamos a hablar todo el programa de Historia 1, que es el problema de centralismo y federalismo, ¿sí? Entonces, esa asamblea del año 13 fracasa, pero logra algunos cambios, ¿sí? Sancionar la libertad de prensa, la libertad de vientres, que no podían entrar nuevos esclavos al puerto de Buenos Aires, y quienes estaban esclavizados ya en la sociedad porteña, sus hijos iban a ser libres sin necesidad de hacer la operación, ¿sí? Lo que se necesitaba para ser liberto, ¿sí? Acuña moneda propia sin la cara del rey Fernando, el escudo nacional y escudo, escarapela, o sea, los símbolos patrios, escudo, escarapela, himno y bandera, que en este momento Belgrano para algunos y en los otros
otros personajes, habían ya creado, los apoya la Asamblea del año 13, pero el proyecto constitucional que tiene es un proyecto centralista. De hecho, empieza a organizarse un poder ejecutivo que supuestamente iba a gobernar junto con este poder legislativo, que va a ser el directorio, y que para muchos autores es el primer proyecto unitario, presidencialista, centralista, que después va a ir ganando forma. En 1815 esta asamblea va a ser reemplazada por un nuevo congreso, o sea, se van a volver a elegir diputados, ya los diputados de la banda oriental no van a ir ninguno. De hecho, Artigas va a formar la Liga de los Pueblos Libres, que es la que va a gobernar, si bien legisló solo 2 veces, va a ser la que va a tener el control sobre la banda oriental, ¿sí? Lo que eran las Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, todo el litoral, ¿sí? El resto de los diputados va a estar legislando y gobernando desde el Congreso, que va a funcionar primero en Buenos Aires y después en Tucumán, y va a ser el marco en el que finalmente se va a declarar la independencia. Pero lo que va a pasar es que va a ir ganando cada vez más poder el directorio, del que vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? Bueno, este es un resumen así súper rápido de estos primeros 5 años de Guerra de la Independencia, como para darles un poco de contexto, de marco, ¿sí? Les voy a armar algo parecido sobre los siguientes 5 años para la próxima clase, ¿sí? Y mi idea era esto, un poco acompañar los textos con algún dato, tampoco es muy preciso, es algo muy rápido y muy somero, pero para que ustedes puedan tener alguna orientación fáctica y procesual para acompañar los textos, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, foro, comentario, me pueden escribir mail, lo que necesiten. Nos vemos.